uno de los retos fundamentales en este tramo, el que va del 62 al 82, era que nuestra colección era particularmente pobre para lo que nosotros queríamos contar, por lo cual era necesario generar la investigación básica que podía sustentar el que utilizáramos un objeto artístico u otro. No es una colección basada en una estructura del nombre propio, tal y como estaba anteriormente la colección en este museo. Y entonces, ¿cómo se plantea? Se plantea a partir de una estructura que es plural, que es poliédrica, en donde no hay una visión, sino que hay una multiplicidad de visiones que van tejiéndose entre sí. Siempre es una colección donde la historia tiene bastante que ver, donde la idea de la memoria es importante, donde no simplemente la experiencia estética no es una experiencia estética fuera del mundo. Una vez está todo eso más o menos organizado, pasamos a lo que es la fase de montaje. En la fase de montaje, por supuesto, pasan muchas cosas, desde retoques de iluminación, pintura, colgar obra, un artista que viene y que está instalando. Es un proceso largo, sobre todo si las obras se tienen que producir in situ, que esto es otra de las características que tiene esta presentación, en la que muchas de las obras se han producido. Por ejemplo, la pieza de Solvevit, estuvieron 6 personas durante un mes y medio dibujándola. La pieza de Heliotizica estuvo una persona de su fundación durante toda una semana, y es una pieza muy complicada de tener en un museo porque, entre otras cosas, tiene 4 animales vivos. Para nosotros es un proceso de aprendizaje cada vez que montas, cada vez que instalas, pero la idea es un poco la idea del montaje, que tiene mucho que ver con el Atlas de Warburg. Es una idea que se escapa al mero conocimiento académico o escolar, es otra cosa que incluye eso, pero no solo es eso. De cierto modo es un proceso muy similar, me puedo imaginar, al proceso cinematográfico de montaje, pero a la vez te tienes que poner o te pones en la posición del público, del mismo modo que cuando uno escribe lo hace del lector. Es decir, que hay un elemento de ritmos, de contrastes, de contrapuntos, de compensaciones. Es decir, no podemos poner 3 salas seguidas de documentación. Tenemos que intercalar entre 2 salas de documentación, una, más experiencial o de obra. No es un proceso cerrado, es un proceso que está abierto hasta el final, porque en el mundo del arte pues las cosas no suceden de una manera categórica, no es como si estuvieras trabajando en un despacho de derecho en el que la ley es esta. Planteamos, bueno, empezamos por la Revolución del 68, no, vamos a empezar por la descolonización. ¿Y qué se deriva de la descolonización? Vamos a poner inmediatamente aquellos artistas que producen su obra ya desde esa otra posición. Vamos a poner a Heliotizica al principio, o vamos a poner mejor a los europeos reaccionando ante el desplazamiento de su posición subjetiva hegemónica. Yo creo que el museo tiene una obligación ética de proponer nuevas formas alternativas de entender, de conocer el mundo, que justamente tienen que ver con otras formas de entender la tecnología, de otras formas de entender nuestra posición, nuestra relación con los demás, otro modo de entender la historia, de entender la memoria. Yo creo que es el reto en el cual estamos, y en ese reto el museo creo que tiene una centralidad que no había tenido nunca y que no sé si la tendrá dentro de 100 años.